servimos a un Dios de poder. Servimos a un Dios que sigue haciendo maravillas. Servimos a un Dios que sigue sanando, transformando y cambiando los corazones de los seres humanos. Seguimos, hermano, adorando a un Dios que tiene poder para cambiar un corazón de piedra y volverlo en un corazón de carne. A su nombre sea la gloria. Servimos a un Dios que todavía nos da sensibilidad para poder sentir su presencia, su gloria, su poder, su autoridad. Yo no sé si en esta mañana usted está gozoso, está alegre, está contento. Yo no sé si usted vino y ha estado sintiendo la presencia de Dios. Yo no sé si usted está en esta mañana captando lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero en esta mañana Dios quiere enseñarle que usted tiene la autoridad y usted tiene el poder. Bendito el nombre del Señor. Así como Él lo dio a sus discípulos, Dios nos los ha dado a nosotros, porque somos sus hijos lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía Dios sigue haciendo maravillas. Todavía Dios sigue moviéndose en medio de su pueblo. Todavía el Señor sigue haciendo milagros, sanando enfermos. Todavía el Señor tiene poder. El problema no es el Señor, porque el Señor dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su poder, su grandeza, su autoridad no ha mermado. Él sigue siendo el mismo. Pero hoy en día, amados hermanos, muchos de nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio seguimos batallando con problemas, con enfermedades. Seguimos batallando con dificultades. Y llevamos mucho tiempo, hermano, y estamos en espera que Dios haga algo en nuestra vida. Y venimos servicio tras servicio, culto tras culto, esperando que Dios, hermano, haga algo y tome la iniciativa de que haga algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras enfermedades, en todo lo que nos estorba y en todo lo que nos daña, hermano. Pero yo quiero decirle en esta hora que Dios ya nos ha dado el poder y la autoridad, bendito el nombre del Señor, que no hay que esperar, sino simplemente hay que creer en el Señor. Hay que creer que Él ya nos dio la autoridad y tenemos el poder para poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hemos pensado que nunca cambiaremos, que a pesar del tiempo, hermano, porque a pesar del tiempo seguimos siendo los mismos, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con las mismas enfermedades, con los mismos defectos, y batallamos, hermano, a tal grado que nos desanimamos. Y venimos al culto todos desanimados, tristes, agobiados, abatidos por todo lo que nos sucede, por todo lo que nos pasa. Y yo quiero decirle esta mañana a la iglesia, los problemas, las enfermedades, todo lo que pasa o nos pasa es parte de la vida. Es parte, hermano, de lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero tenemos que confiar en Él, porque dice: porque si yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está, gloria al nombre del Señor, la maravillosa mano del Señor? ¿Dónde está el libro de los Hechos, donde Dios se mueve con poder, con gloria? Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde están esas sanidades que en el libro de los Hechos se reflejan? ¿Dónde están esos cambios de personalidad como Pablo, que Dios le moldeó, hermano? O más bien, Pablo se dejó moldear por el Señor. Oiga bien, y a veces nosotros preguntamos: ¿a dónde está? Verdaderamente Dios está en este lugar. Y verdaderamente el poder de Dios sigue siendo el mismo. ¿Dónde está ese Dios de Elías que pudo hacer bajar fuego del cielo? Nos preguntamos: ¿dónde está ese poder que tenía Elías, que hizo cerrar los cielos por 3 años y medio y luego los volvió a abrir?
bendito el nombre del Señor. ¿A dónde están los poderosos hechos? Valga la redundancia del libro de los hechos. Yo quiero decirle que el Dios de Elías, que el Dios del libro de los hechos está en esta mañana, en este lugar. Se está paseando en medio de nosotros y Él quiere enseñarnos y Él quiere mostrarnos que su poder sigue siendo el mismo, que Él sigue sanando, que Él sigue cambiando y que Él sigue transformando la vida de las personas. Y es que una de las cosas que usted debe entender es que ya Dios nos ha dado el poder. Ya Dios nos ha dado la autoridad. Ya Dios ha depositado sobre nosotros, bendito el nombre del Señor, ese poder. Mire, en la versión, hermano, en la Biblia, en la nueva versión internacional, en Lucas capítulo 19 dice: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Si estás sufriendo por algo, si estás batallando en algo, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad. Pero a veces, hermano, como nosotros, como humanos, pensamos: es que yo tengo muchos defectos. Es que cómo es que a mí yo tengo muchos problemas. Yo tengo muchas dificultades, hermano. A usted, porque Dios le ama, porque Dios tiene misericordia de usted. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Ahora, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar. A su nombre sea la gloria. Ahora, según el diccionario bíblico, la autoridad es el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Es decir, que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos el derecho de ejercer la autoridad. Por eso es que el Señor dijo: os he dado autoridad a ustedes, porque ustedes son mis hijos, ustedes son mis seguidores, ustedes llevan mi nombre, por lo cual yo les he dado ese poder y esa autoridad a ustedes para poder pisar serpientes y escorpiones, para que toda clase de mal no les haga daño, porque yo soy su Padre, porque yo soy su Dios, porque yo estoy alrededor de ustedes cuidándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si a usted le da gusto, le da gozo. Yo no sé si a usted le da alegría, pero a veces nosotros vemos la Biblia y decimos: Señor, cómo me gustaría ponerle la mano a alguien y que sanara. O Señor, cómo me gustaría que cuando viniera un endemoniado, yo lo reprendiera en el nombre de Jesús y el endemoniado saliera. Hermano, Dios ya nos ha dado el poder. Dios ya nos ha dado la autoridad. Dios ya nos ha dado, hermano, el derecho legal de ejercerlo a todo aquel que le recibe, a todo aquel que en Él cree. Nosotros, hablando de una manera espiritual, hemos recibido autoridad de Dios para pisar esos serpientes y escorpiones y para romper toda obra del enemigo. Nosotros tenemos autoridad porque Él es la autoridad que delega sobre nosotros esa autoridad. ¿Se acuerdan, hermano, cuando un día fueron a apresar los sacerdotes? Mandaron, hermanos, soldados y gente a apresar al Señor. Pero cuando, hermano, lo encontraron hablando, lo encontraron predicando. Y cuando lo escucharon hablar y lo escucharon predicar, se regresaron sin Él. Y los sacerdotes les preguntaron: bueno, ¿y no los mandamos a que nos trajeran a ese tal Jesús?
Y ellos le dijeron, pero es que nunca habíamos visto a un hombre hablar con tanta autoridad y con tanto poder. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el que ellos estaban viendo era el mismo Dios de la gloria manifestado en carne. Ellos estaban viendo una teofanía de Dios, hermano. Estaban viendo al Señor Jesucristo. Jesucristo vino a reflejar todo lo que es Dios. Por eso Jesucristo tenía esa autoridad. Aleluya. Y era tanta su autoridad que un día, dice la palabra del Señor, que cuando iban, hermano, en medio del mar, Jesús se quedó dormido y empezaron, hermano, gloria a Dios, a los vientos y la tempestad, y empezó a picarse el mar, que tanto tuvieron miedo estos hombres que eran pescadores, que estaban acostumbrados a navegar, que estaban acostumbrados a ciertas tormentas. Pero yo me imagino que en ese momento, hermano, no era cualquier tormenta, no era cualquier viento, que lo fueron a despertar y le dijeron, maestro, que no tienes cuidado que perecemos. Pero él, hermano, se levantó y con autoridad reprendió los vientos y la mar, y hubo gran bonanza. ¿Y sabe por qué? Porque él había creado los vientos y había creado la mar, y él tiene autoridad sobre todo fenómeno natural. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano, yo me gozo de mi Dios. Me gozo porque Dios puede cambiar de un momento a otro, hermano, los pronósticos, hermano, de los meteorólogos. Dios puede cambiar. Tal vez la gente dice, hoy va a llover, pero si mi Dios le place que no llueva, no llueve, porque Él es Dios, porque Él gobierna sobre todo lo natural, porque Él dice, hermano, va a haber un terremoto y lo hay, o no lo va a haber y no lo hay, porque Él es el que quita y el que pone. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios. A su nombre sea la gloria. Y me gozo porque un día, hermano, iba una mujer triste rumbo al sepelio, rumbo al cementerio. Dice la palabra de Dios que llevaba a su hijo. Él lo llevaba muerto, su único sustento. La muerte iba caminando de la casa al sepulcro, pero en ese camino la muerte se encontró con la luz. La muerte se encontró con la vida. La muerte se encontró con Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret lo levantó, lo resucitó, lo revivió. Porque a todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Bendito es que Dios sigue siendo el mismo, con poder y autoridad. Y yo me imagino cuando, hermano, allá en el libro de Juan, allá cuando fue, hermano, a ver a Lázaro que ya había muerto, hermano, la palabra de Dios dice que María se le acercó y le dijo, mira, maestro, ya tiene 4 días de muerto. En otras palabras, una le dijo, pues ya, ¿por qué vienes? Ya se murió hace 4 días. Ya hasta lo enterramos. Mira, hermano, en nuestro país, bueno, aquí, hermano, alguien se muere y a los 8 o 10 días lo andan velando. Pero en nuestro país, alguien se muere en la mañana, en la noche lo velan y al otro día lo entierran. ¿Por qué? Porque el cuerpo se descompone. Porque el cuerpo se echa a perder. Lázaro tenía 4 días de muerto. Eso significa que, hermanos, sus intestinos, eso significa que su corazón, eso significa que sus partes internas ya estaban echadas a perder. Porque inclusive ella dijo, ya hiede, o sea, ya apesta. Pero, hermano, el Señor sigue siendo maravilloso. El Señor sigue siendo bondadoso. Le dice, hermano, abran la piedra, remuevan la piedra. Y tal vez en esta mañana muchos tenemos que quitar esa piedra, que es la piedra de la incredulidad, que por eso no pasa nada en nuestras vidas o en sus vidas. Por eso, hermano, seguimos siendo los mismos y no vemos el poder de Dios, porque lo queremos ver, hermano, queremos ver para creer, y aquí se trata de creer para poder ver la mano de Dios.
Yo siempre lo he dicho, no vaya a ser como esa viejita que dijo, ver para creer, y cuando lo vio dijo, lo veo y no lo creo. Santo. Su nombre sea la gloria. Y el Señor Jesús, hermano, le dijo, quiten la piedra, remueva esa piedra de incredulidad. Remuévala porque servimos a un Dios vivo. Remuévala porque su Dios es un Dios de poder. Remuévala porque, hermano, cuando abrieron esa piedra, hermano, Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. Y aquel muerto se incorporó y salió fuera. No nada más le dio el hálito de vida, no. Le tuvo que poner riñones, le tuvo que poner intestino, le tuvo que poner cerebro, le tuvo que poner corazón, porque ese es nuestro Dios. Si a ti te falta un riñón, si a ti te falta corazón, si a ti te falta algo en tu cuerpo, aquí está el Señor de la gloria, que puede darte uno nuevo, que puede darte uno nuevo. Si a ti te falta vida, aquí está el río de la vida para darte de esa vida abundante que Él solamente sabe dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es el Dios de la vida. Por eso en Juan 18, cuando Él lo iban a crucificar, porque a veces hay gente que dice, pobrecito del Señor, lo mataron. Y cuando mataron al Señor, no. Porque cuando a alguien matan, hermano, es que lo agarran, hermano, descuidado. Lo mataron, lo asesinaron. ¿Verdad? Hoy en día se da mucho allá en nuestro país que salen los grupos armados y rafaguean, hermano, y matan. Ahí sí los mataron porque no pensaban morirse. Pero el Señor, nadie lo mató. Por eso Él dijo, a mí nadie me arrebata la vida. Yo le entrego por mi propia voluntad. Yo tengo, oiga bien lo que dice, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. Ese tipo de Dios es el que nosotros servimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esa autoridad es la que usted tiene en su vida. Cuando Dios creó al hombre, le dio toda la autoridad sobre el Edén. Lo puso, creó a la mujer, y la palabra de Dios dice que lo puso a trabajar, ¿verdad? Lo puso a que le pusiera nombre a los animales, que la Biblia dice que hasta hoy se llaman así, ¿verdad? O sea que el perro se llama perro desde el Edén, ¿verdad? El gato se llama gato, ¿verdad? O sea, todo se llama así, dependiendo del idioma, ¿verdad? En inglés es dog, en inglés cat, gato. Pero dice que lo puso a trabajar. Pues si alguien le echa la culpa al pecado, que ay, por causa de la edad estamos trabajando, no, de todos modos íbamos a trabajar, porque a Dios no le gusta, hermano, la gente perezosa. A Dios le gusta que siempre estemos ocupados en algo. Amén. Y de por sí íbamos a trabajar. Pero hermano, cuando el hombre peca, hermano, peca delante de Dios, suelta lo que Dios le dio o le delegó de autoridad. Y entonces esa autoridad la toma el diablo, la hace suya. No porque Dios se la haya dado a él, sino que Dios se la dio al hombre y el hombre se la dio al enemigo por haber pecado. Amén. Dios te da autoridad para reprender toda clase de mal. Dios te ha dado la autoridad, pero el pecado hace que no lo puedas hacer. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar siempre consagrándonos al Señor. Amén. Oiga bien. Y cuando el hombre entrega esa autoridad y por ese pecado entra la muerte. Y cuando entra la muerte, entran las enfermedades. Y cuando entra la muerte, entran los vicios. ¿Oiga bien? Y cuando entra la muerte, entra todo tipo de problemas. Porque el hombre le entregó la autoridad a Satanás. Si el hombre no hubiera entregado la autoridad al enemigo, no tendríamos, hermano, diabetes. No habría gente con cáncer. No habría, hermano, varios problemas en cierta manera graves.
porque es el pecado lo que corrompe todo. Es el pecado lo que acaba todo. Por eso el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor dice que nuestros pecados han hecho una barrera entre vosotros y Él, es decir, entre nosotros y Él. Y el cielo se vuelve como de hierro por los pecados de nosotros. Así que el Señor, hermano, gloria al nombre del Señor, tuvo que tomar un remedio para poder retomar esa autoridad que el hombre había perdido. No la perdió Dios, entienda. El hombre la perdió. Y cuando Él viene y muere en la cruz del Calvario, oiga bien, hermano, la palabra de Dios en Hebreos 2:14 dice: por tanto, ya que ellos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio de la muerte, eso es, al diablo. O sea que en la cruz del Calvario Jesús le pisó la cabeza al diablo y retomó lo que el hombre había perdido. Oiga bien, ahora cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, hermano, antes de mandarlo a la comisión, le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, amén. Oiga bien, Él ya había recuperado lo que el hombre perdió en la tierra. Él ya lo había tomado de nuevo. Y entonces ahora Dios nos da autoridad a nosotros, porque Él ya la recuperó. No sé si me explico en esta mañana. Por lo cual, si usted es hijo de Dios, si usted es lavado con la sangre preciosa del Cordero, si usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene autoridad para reprender serpientes, escorpiones y toda clase de enfermedad. Aleluya. Pero debe de entenderlo bien, porque la palabra de Dios dice, oiga bien, en Marcos 16:17, y estas señales, en la Reina Valera 1960 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y empieza a decir, en la versión, hermano, en la nueva versión internacional, dice de esta manera: estas señales acompañarán, oiga bien, hermano, a los que crean. O sea que no es a cualquiera, no es a cualquiera, es al que cree. Porque tal vez usted puede estar sentado en una banca de este lugar y usted no cree. Tal vez usted ha sido bautizado, pero no cree. Porque estas señales van a seguir, van a acompañar a los que creen en el Señor Jesucristo. Y creer no es simplemente decir: yo creo, pastor, porque el hombre más malvado de la cárcel cree en Dios. Si usted va a la calle y dice: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, porque todos creen en Dios. Porque piensan, hermano, que creer es algo fácil. No, el creer implica ir más allá de declararlo con la boca. El creer implica declararlo con los hechos, con el corazón, con el alma. El creer implica, hermano, vivir con Cristo, ciegamente creyéndole que todo lo que dice es verdad. A su nombre sea la gloria. Y si la palabra dice que a todo el que cree, oiga bien, hermano, a todo el que cree, dice que, hermano, bendito el nombre del Señor, que acompañarnos, que en mi nombre expulsarán demonios. Yo creo que en el nombre de Jesús se pueden expulsar demonios. Yo lo creo. Y no lo creo porque lo esté predicando. Yo lo creo porque lo he experimentado. Yo lo creo porque lo he visto. Yo lo creo porque el Dios que sirvo es un Dios de poder, de autoridad. Es un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levante su mano. A ver, levante su mano. Aleluya. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, fíjese, partiendo de esto, mucha gente para sanar espera que venga el gran evangelista. No, hermano, tráiganos a fulano de tal, porque a ese sí le tengo fe. Con ese sí voy a sanar. Santo. Aleluya. Nosotros dicen, no, hermanos, bueno, no es que digan, ¿verdad? Simplemente estoy especulando. Hermanos, tráiganme al hermano Loya, porque el hermano Loya, ese sí, mire, ese. No, hombre, yo siento que me deshago cuando me ponen las manos encima. Tanto. Y a veces nosotros esperamos a alguien de renombre o a alguien al que nosotros le tengamos confianza para esperar nuestra sanidad, nuestro milagro, nuestro cambio. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué tal si nunca viene? Te moriste enfermo, te moriste con el problema. No, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado el poder, que Dios nos ha dado la autoridad, porque Él la recuperó, y los que creemos en Él tomaremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Vendrán a molestarnos los demonios y tendremos la autoridad para reprenderlos. Pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Bendito el nombre del Señor. Hermano, no esperes un gran evangelista, no esperes un gran pastor. Espera al pastor de pastores, al mejor evangelista, que es Jesucristo. Y Jesucristo está todos los días de tu vida contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que la palabra de Dios dice: y recibiréis poder. Recibiréis poder, dínamos, recibiréis la capacidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vivimos, hermano, y eso apenas, hermano, y eso lo estamos comprendiendo apenas, pero vivimos años pidiéndole al Señor: ay, Señor, sáname de mi diabetes. Señor, sáname de mi dolor. Señor, sáname de mi cáncer. Señor, ayúdame con mi problema. Hermano, no son suyos. No son suyos. Porque yo no quisiera una enfermedad. ¿Usted sí quiere la enfermedad que tiene? No. Pues no son suyos. El enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesús vino a deshacer todas las obras del enemigo. Tenemos el poder, hermanos. Tenemos la autoridad. Dios nos la ha dado y les dio poder, dice la palabra. Pues, hermanos, les dio poder para reprender serpientes y escorpiones y para, hermano, toda clase de espíritus malignos. ¿Cuántos lo creen? No me satisface a mí menos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es un amén. Eso es decir amén, gloria a Dios. Yo estoy seguro que así es. Aleluya. Porque si usted le dice a su esposo: mi amor, ¿me quieres? Y el esposo empieza: sí. ¿Usted qué siente? Dice que mi esposa que no me da de comer. Entonces ella sí me cree. ¿Me entiende? Cuando se tratan las cosas de Dios, hay que hablarlas con seguridad. Amén. Si es amén, amén. Si vamos a leer la palabra de Dios, la vamos leyendo con miedo, no, con autoridad, porque es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Después de que viene el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y Pentecostés era una fiesta judía, nada más que el Espíritu Santo cayó en ese día. Por eso, cuando nos referimos al día del Pentecostés, nos referimos al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que fueron todos
Santo. Porque Jesús les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que reciban, o sea, hasta que sean investidos del poder. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos tienen el poder? Amén. Aleluya, eso. Ahorita que venga algún endemoniado, usted me va a ayudar a orar por él. Aleluya. Santo. Es que es pues la fe, hermanos. Porque yo he visto varias veces que viene un endemoniado y la gente corre, se va, me da miedo, y a mí también me da miedo. Todos nos llenamos de temor. Son cosas espirituales, pero la fe hace que venzamos el miedo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos por nuestra propia cuenta, sino que el Padre que mora en nosotros, Él hace todas las cosas. ¿Me entendió lo que le dije? Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Miren, yo en mi humanidad no puedo hacer nada, fue lo que le dijo Jesús. Yo como hombre no puedo ni reprender una ardilla, pero el Padre que mora en mí, dijo Jesús, Él hace todas las cosas. ¿Y sabe lo que la palabra de Dios dice? Que Jesús nos dijo a nosotros: y mayores cosas ustedes harán. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya voy a terminar, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso vemos que cuando Pedro, hermano, después del día del Pentecostés, dice que iban Pedro y Juan. ¿A dónde iban, hermano? Capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Dónde iban? Iban a la oración. Yo me imagino que iban todos así como a veces muchos venimos. Ay, toca ir a orar. No, iban contentos, iban alegres. Y de repente en la puerta del templo, una puerta que se llamaba La Hermosa, porque el templo tenía 12 puertas, ¿verdad? Se llamaba La Hermosa. Se pararon y vieron a un inválido. Ahí dice cojo, ¿verdad? De nacimiento, ¿verdad? Alguien que no podía moverse, que estaba paralítico, que, hermano, nunca había experimentado la gracia de caminar. Y dice que iban, hermano, gloria a Dios, iban a la oración. Y cuando lo vieron, dice que aquel hombre les pedía una limosna. Oiga bien, ese hombre no había sanado porque siempre se ponía a la puerta, nunca había entrado adentro. Fíjense. Y dice que cuando le pedía limosna, ellos, hermanos, se pararon y se le quedaron viendo. Ellos no dijeron: híjole, ya se murió el maestro, híjole, Jesús fue recibido en gloria, ahora ya no está Jesús con nosotros, ¿quién lo va a sanar? No, ¿quién nos podrá defender, verdad? ¿Quién lo va a sanar? Y entonces, hermano, Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que tenía el poder y la autoridad porque Dios se la había dado, le dijo: míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano, Pedro estaba usando la autoridad que Dios le había dado. Tal vez no somos influyentes, hermanos. Tal vez nadie nos conoce, hermano, por allá afuera. Tal vez, hermano, no tenemos dinero ni vivimos en penthouse o en casas costosas. Tal vez, hermano, gloria a Dios, no nos hemos subido a carros carísimos o nunca nos subiremos y nunca tendremos una mansión ni millones en el banco. Pero de algo estoy seguro, que ellos no han experimentado lo que nosotros tenemos. Tal vez nosotros no tengamos una exorbitante cuenta en el banco, pero ellos quisieran tener lo que nosotros tenemos, amados hermanos. Tal vez no tenemos oro ni plata, pero tenemos ese nombre glorioso, tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y muchos de ellos con sus millones se irán al lago de fuego.
Pero usted y yo, Dios nos ha dado el poder, la capacidad y la oportunidad de ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted dirá, pastor, eso lo hizo Pedro porque Pedro anduvo con Jesús. Eso no, pastor. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, se nombra un hombre llamado Ananías. Ananías, que no figuró con los apóstoles, es más, ni con algunos discípulos. Se me hace que era un nuevo convertido. Y cuando el Señor lo manda para ver a Pablo, él le dice, pero ¿cómo voy a ir ahí? Pues si ese hombre andaba matando a todos. Dice, ve porque instrumento escogido es este, útil. Dice, ve y va a recobrar la vista. O sea, no era un apóstol, no era un pastor, no era un evangelista, sino que él va en obediencia al Señor, va y le toca. Y Pablo ciego y en ayunas, yo me imagino que, ¿quién abre la puerta? Soy yo, Ananías. El Señor me ha enviado. Aleluya. Y usted y yo hemos sido enviados a predicar el evangelio. Usted y yo estamos en este lugar para predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra del Señor que Ananías entró, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dice, hermano, gloria al nombre del Señor. Y Ananías dice, Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, pero Jesús solamente resucitó muertos. Nosotros no podemos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Pedro lo mandaron a llamar, hermanos, porque Dorcas había muerto. ¿Verdad? Dorcas había muerto. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro llegó sacó a todos. ¿Por qué? Pues tal vez porque eran incrédulos, hermanos. ¿Verdad? Sí creían en el Señor, pero les faltaba esa chispa de fe. Lo saca y se pone a orar y da una orden: levántate, Tabita. Y dice que ella al instante se levantó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 Voy a concluir con esto. El motivo por lo que hoy en día no hay muchos prodigios y milagros no es Dios. No es el Señor Jesús, hermanos. No se equivoquen. Ni son las organizaciones ni las iglesias. Son las personas que componen las organizaciones. Son las personas que componen las iglesias. No es que el Señor haya fallado a su palabra, más bien es la ausencia de Dios en el corazón del creyente. Más bien, amados hermanos, es la incredulidad que se ha apoderado de nosotros, porque confiamos más en los adelantos tecnológicos y en la ciencia que en el poder del Señor Jesucristo. Y yo me he fijado de algo, que en nuestros países, hermano, se ven más milagros, se ven más cosas. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no hay, en nuestro país no hay para ir al doctor, no hay para la medicina. En mi país, si usted no tiene seguro médico, no lo atienden, lo dejan morir. Aquí, gracias a Dios, se mete y lo atienden, aunque usted sale debiendo hasta los zapatos. Pero en mi país no. En su país no sé, pero yo creo que tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano? Apela a la fe, apela al supremo hacedor de las maravillas, apela al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, y tiene confianza en Él. Y sabe, tal vez usted dirá, es que no le queda de otra. Pues, hermano, desgraciadamente no le queda de otra. Amén. Pero aquí nos enfermamos y corren al hospital.
Aquí todo lo tratamos de sacar con dinero, con cosas. Pero en esta mañana, hermano, el Señor quiere que quitemos esa incredulidad para que tomemos esa autoridad que el enemigo te está quitando. La palabra de Dios en Mateo 17 nos relata la historia de uno de sus discípulos. Gloria a Dios. No pudieron sacar, hermano, el espíritu inmundo de una persona. Y dice la palabra del Señor: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae el fuego o el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no pudieron sanar. Ah, dijo el Señor, generación incrédula y perversa. Respondió Jesús: soportarlos. Tráiganme a aquel muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Porque ustedes tienen poca fe. Hermanos, póngase de pie. Somos una iglesia que sirve a un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que su Dios es sobrenatural?